Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y tal como os dije ayer, quería hablaros un poco de la situación de los mercados de Estados Unidos. Quiero hablaros un poco de las situaciones más relevantes, ¿vale? Hablaremos un poco de Kevin Wash y su intervención ayer como nuevo presidente de la Fed y cómo pues, se tomó el mercado ese discurso. También vamos a hablar un poco del conflicto bélico de Estados Unidos e Irán y cómo va a repercutir o cómo puede repercutir eso en el petróleo, en el precio del crudo. Vamos a hablar de conjuntamente cómo estos conflictos y la conversación de la Fed, cómo puede intervenir esto en los mercados a posterior. Y me dejo para el final un poco pues, la nueva acción en bolsa de SpaceX, de Elon Musk, y cómo hemos visto que Elon Musk pues, ha hecho el hombre más rico del planeta, pues, superando el trillón de dólares, superando así a Warren Buffett. Y luego quería poner un poquito en contexto las empresas que patrocinan el Mundial 2026 y cómo se ven reflejadas los meses antes y los meses posteriores al Mundial, tanto como Nike o Adidas o Visa. Pero antes quiero explicaros un poquito lo que estáis viendo en pantalla. Y es que me alegra deciros que próximamente, no tengo una fecha de lanzamiento concreto, pero vamos a lanzar Método Fondea y como estáis viendo, pues va a ser una mentoría completa. Añadiré un libro que estoy escribiendo personalmente, donde vais a aprender pues, de forma más exprimida a lo que yo he llegado a hacer, porque al final mi, mi formación es muy extensa y yo lo que quiero es comprimir todo ese conocimiento para facilitaros eh, esa formación, que no es una formación, es una mentoría. Al final la mentoría es más nichada a algo en concreto y quiero pues reducir ese conocimiento para que sea más fácil para vosotros entender el mercado, entender cómo funciona el order flow y utilizarlo con plataformas como Webbull, a aprender a utilizar Webbull, a analizar, a operar como un profesional y no como un retail. ¿Vale? En el libro explico mucho la diferencia entre un retail, que es una persona novata o una persona aprendiz, contra un institucional. Vamos a explicar mucho la gestión del riesgo, ¿vale? Cómo proteger tu capital y empezar a trabajar como un gestor. Al final, em, esta formación no es para dejar tu trabajo, sino para complementarlo con los gráficos. Vas a aprender, pues eso, a configurar las pantallas, a configurar el order flow, a utilizar patrones que se utilizan a nivel institucional y mi intención es que si en un futuro os interesa trabajar con capital privado, pues tener esa mentalidad y esa estructura necesaria para operar con grandes cantidades de capital y tener una disciplina, ¿vale? Que para eso se necesita un cambio de chip, un cambio de mentalidad, que también quiero enfocar pues al control emocional, ¿no? Al tener eh, un control de alto nivel. Como digo, esto no es un curso, ¿vale? Esto es más una mentoría personalizada y que voy a estar yo detrás personalmente. Va a ser una formación progresiva. Esto significa que desde cero, sin tener ni idea, pues vas a tener las nociones básicas para poder ir avanzando en tu nivel un poco más profesional y luego pues tener estrategias institucionales, ese paso que a muchos les va a salvar de perder dinero en bolsa constantemente. Todas las estrategias institucionales están testeadas y comprobadas por mí, porque ya las replico yo en bolsa, y el control de riesgo, como digo, va a ser la clave para poder sobrevivir a largo plazo. ¿Vale? Mucha gente lo que hace es tener 2 días buenos, luego cuando tiene el día malo, pierde todo lo que ha hecho en el día bueno, entonces nunca hace, pues eso, ser rentable a largo plazo. Va a ser una comunidad privada, lo voy a tener todo, pues eso, va a ser con un soporte personalizado, un acompañamiento más encima del uno a uno y que te puedes encontrar dentro de Método Fondea. Pues, os vais a encontrar con la introducción al order flow, vais a saber interpretar un poquito cómo funciona el order flow, la lectura de liquidez, del volumen y la intención del mercado, que ya iremos diciendo y explicando qué significa cada una de estas palabras, cómo usar el Webbull, que es una plataforma profesional donde por un pequeño coste tienes pues, el order flow y no hace falta gastarse grandes cantidades. Y luego, pues os enseñaré estrategias institucionales, el paso a paso, cuáles son los patrones
más usados y que son más viables y que son más fáciles de usar en el mercado para que tú llegues a ganar dinero. Hablaremos de mentalidad y psicología que utiliza un trader profesional. Mucha gente lo que no tiene es paciencia y a veces la impaciencia hace perder dinero. ¿Vale? Hablaremos un poquito de ese tema. Como digo, aprenderás a trabajar con capital privado y, bueno, si te interesa más el gestionar capitales externos y saber cómo funciona todo esto, pues también os daré esas píldoras que irán en vídeos cortitos de 5 o 8 minutos para que podáis entenderlo lo más fácil posible para el día a día. Al final, esto está hecho para cualquier nivel. Mi intención, y aquí lo recalco mucho, que esto va a ser muy puntero, porque al final esto le va a dar un añadido a lo que es Método Fondea, que es clases en directo semanales, ¿vale? Mi intención es hacer un organigrama con un horario y hacer clases en directos para que a todo el mundo que se meta dentro de Fondea le vaya bien. Luego haremos explicaciones en grupo, ¿vale? Ahí dentro de ese grupo vamos a poder resolver muchas dudas que tenemos en el día a día o operativas en directo que también aportan mucho valor. Saber cómo lo hago yo en este caso, ¿vale? Porque al final el que os va a dar las clases y el que va a dar esas explicaciones voy a ser yo y aprenderemos a utilizar pues, los gráficos de forma más profesional, ¿vale? Como digo, no tengo fecha de lanzamiento, pero que sepáis que estamos cocinando esto en Fondea Capital y esto va a ser un complemento a vuestra formación inicial, ¿vale? No me quiero extender mucho más con el método Fondea. Vamos a hablar un poquito de las novedades. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, como os venía contando, la noticia más relevante ha sido la aparición de Kevin Wash y la primera conferencia que ha dado sobre la etapa o nueva etapa monetaria en la FID, y lo que ha dado a entender es que no van a mover de momento o bajar los tipos de interés, con lo que aumenta un poco la presión sobre las compañías, sobre todo de alta valoración, que son las tecnológicas. Se va a notar el incremento de volatilidad en los bonos y el dólar, y vamos a ver un poco más de desconfianza en los recortes rápidos, ¿no? La gente estaba esperando un recorte de tipos, pues de momento habrá que esperar. Eso en los mercados ha visto repercutido. Hemos visto cómo al final del cierre del mercado, pues la bolsa ha corregido un poquito, dado las palabras de Wash, pero bueno, nada relevante fuera de lo normal, ¿no? Sobre el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, sí hemos visto cómo ha bajado un poquito el ruido, pero no ha bajado totalmente lo que es el riesgo, ¿vale? En Oriente Medio pues hay un alivio, pero la estabilidad plena, el mercado, pues ha respirado un poco la desescalada, pero el riesgo sigue siendo latente. Podemos ver cómo el petróleo en el estrecho de Hormuz pues han abierto pues esas rutas marítimas y la inflación pues sigue estando muy conectado. El petróleo ha disminuido el precio del crudo, pero cualquier tensión puede repuntar ese precio, ese impacto, y puede verse repercutido muy rápidamente en el precio de la energía o en los bancos centrales a nivel global. Tenemos que tener en cuenta pues, que cualquier noticia relevante a este conflicto pues, puede aumentar el precio del petróleo y la energía, puede volverse a cerrar las rutas marítimas, la inflación y los bancos centrales pueden verse afectados y podríamos ver otra vez esa volatilidad alta en las bolsas o divisas. En relación en los mercados, pues podemos ver una fortaleza fuerte porque al final estamos en máximos históricos, con pequeñas grietas porque vemos que la bolsa pues, sigue siendo fuerte, pero también es muy selectiva. La tecnológica sigue siendo el mercado más fuerte. La inteligencia artificial pues continúa liderando, aunque la subida está muy concentrada y eso pues aumenta la vulnerabilidad y al final no es que sea un mercado roto, pero hay un mercado más exigente, ¿vale? Ahora mismo el mercado te está exigiendo más, los rendimientos y el control del riesgo tenemos que ser muy estrictos a la hora de meternos en el mercado. La lectura así en general, pues no hay que perseguir la euforia de las acciones. Tenemos que priorizar un poquito lo que es la calidad y la liquidez dentro de esas acciones y hay que ser más selectivo, ¿vale? Tenemos que tener menos impulsos emocionales y ser un poco más fríos a la hora de elegir bien nuestras acciones.
Y quería hablar también sobre SpaceX, voy a dejarlo por aquí, que SpaceX pues ha salido a bolsa. Yo estos días no he dicho nada sobre su salida porque quería ver un poquito cómo iba evolucionando esa salida, ese FOMO que ha existido al principio, y podemos ver cómo el efecto Musk, al ser una gran empresa, pues ha tenido una gran valorización, subiendo más de un 25%, pero la compañía ahora mismo no genera realmente lo que está valorándose, o sea, está sobrevalorada. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay que tener mucho control sobre esta rentabilidad que te está dando ahora mismo SpaceX, pero tenemos que esperar a una oportunidad mejor de precio para poder valorarla, atender a nuestra cartera. La lectura de SpaceX, pues bueno, es una gran empresa, pero no es el mejor punto de entrada para esta empresa, ¿no? Tenemos que ver que el mercado, después de una euforia, tiene que corregir y encontrar un punto de soporte para tener un poco esa orientación de entrada al mercado. También tienes que tener en cuenta que la persona que está detrás, como Elon Musk, pues tiene una valoración muy fuerte a nivel mediático, y al final esto también influye en este tipo de empresas. Y por terminar, quería hablar un poquito del Mundial, ¿vale? Aprovechando que estamos en el Mundial 2026, pues cómo se ve reflejado dichas acciones que patrocinan este Mundial, como Nike, Adidas o Visa, en formato de pago, que podemos ver cómo estas compañías pues, pueden convertir esa visibilidad pues, en resultados, ¿no? Adidas parte mejor posicionada por su vínculo estructural con el fútbol y su presencia dentro del torneo, ya que la pelota que se mueve es de Adidas. Eso le da mucha visibilidad y al final tiene la repercusión que le ve en todo el mundo. Al final Nike también pues, gana exposición por sus selecciones y campañas dentro del propio mundial, y eso pues se traduce en visibilidad y en recuperación, ¿vale? Esto se puede ver reflejado en los gráficos, que Nike y Adidas pues se ven favorablemente bien posicionadas en estos cortos términos de 3 a 6 meses que dura el mundial, o el impacto que pueden tener, ¿vale? Podemos ver a lo mejor un rendimiento entre un 10, un 12, incluso un 20% de rendimiento, ¿vale? Bueno, os dejaré todo esto para que podáis leerlo detenidamente por si os interesa algún dato más. Y por finalizar, pues he puesto qué esperamos ahora, ¿no? Un escenario positivo, pues tenemos menos tensión geopolítica y el petróleo vuelve a ser un poquito más estable. La inflación se está moderando, no quiere decir que estemos en un punto que sea positivo, pero estamos viendo cómo se está moderando ese tema de la inflación y el mercado está más equilibrado, está más apoyado. El escenario base, pues el mercado está bastante lateral, con rotación. Podemos ver cómo está en máximos, y los puntos de corrección a la baja son prácticamente bueno, pues lineales, ¿no? Pues podríamos ver que es prácticamente lateral. Se nota esa volatilidad en los mercados, hay mucha más volatilidad, pero también se nota que hay más selección en qué empresas entrar, ¿vale? No vale ahora cualquier empresa, sino que están buscando empresas con rendimientos y con números reales. El escenario de riesgo es que puede haber un repunte del crudo por cualquier manifiesto de Irán o Estados Unidos, y eso pues, puede aumentar más la presión sobre la inflación y posteriormente los comentarios sobre la FID. Bueno, espero que os haya gustado. Cualquier cosa, pues vamos hablando. Y nada, un saludo y hasta luego.